Vamos a tener dos conferencias a continuación de epistemónicos, patrocinador de este 11º seminario de bibliotecas biomédicas. Y comenzamos con Francis Cantor. Como ustedes saben, la Fundación Epistemónicos ha trabajado con transparencia, independencia y calidad, llegando a crear la mayor fuente de revisiones sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en salud y una voluminosa fuente de otros tipos de evidencia científica. Francis Cantor, por parte de la Fundación, se referirá a los recursos epistemónicos para profesionales de la información. Francis es psicóloga, magíster en epidemiología clínica por la Universidad Nacional de Colombia, es metodóloga de la Fundación Epistemónicos, coordinadora del Grupo de Investigación Translacional IGEC Unisanitas, experta en métodos de síntesis de evidencia tradicionales y basados en inteligencia artificial, aplicados al desarrollo de guías de práctica clínica, desarrollo de consensos clínicos, evaluaciones de tecnología sanitaria y revisiones sistemáticas de literatura. Francis, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Listo, entonces, como lo mencionaban, el objetivo de hoy es poder contarles a ustedes acerca de los recursos que tenemos disponibles en Epistemónicos para los profesionales de la información, en donde para iniciar, realizar la declaración de conflictos de interés, que en mi caso con el tema que vamos a abordar el día de hoy, no tengo ninguno por declarar, y una breve agenda que estaremos desarrollando. Como primer punto, contarles acerca de Epistemónicos, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, cuáles son los recursos que tenemos disponibles, la utilidad de estos recursos para el profesional de la información y por último unas breves conclusiones. ¿Quiénes somos? La Fundación Epistemónicos, muy seguramente muchos de ustedes la conocen, otros no, es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la utilización o el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones y en la creación de políticas públicas en medicina y en salud. Genera proyectos desde el 2009 y ha sido fundada en Santiago de Chile. Cuenta actualmente con más de 1000 colaboradores a nivel mundial en los múltiples proyectos que lidera y trabaja también con organizaciones que son líderes en el ámbito sanitario y en el ámbito académico, que tienen gran relevancia a nivel nacional e internacional. Algunas de estas organizaciones son la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana. Tenemos también trabajos en conjunto con el Ministerio de Salud chileno, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, con McMaster University y con otras instituciones que son relevantes en términos de síntesis de evidencia científica en el área de la salud. Los múltiples proyectos que nosotros realizamos se enmarcan en nuestros valores de transparencia, independencia y calidad y buscan apuntarle a nuestra misión, que es acercar la evidencia científica al tomador de decisión. ¿Por qué tenemos que acercarla? ¿Qué ocurre? ¿En dónde se nos ha generado una brecha? Actualmente, y ha sido también muy evidente desde el tema de COVID, la producción científica a nivel mundial se ha exacerbado y se ha generado una proliferación de esta a través de los años. Algunos estudios nos indican que esta se multiplica casi cada década, cada 9 años, se duplica a nivel mundial. Esto hace que se tengan que generar en los repositorios una disponibilidad a veces un poco inmanejable de grandes cantidades de información sobre un tema. Por ejemplo, encontramos que PubMed, que es una base de datos que es asiduamente consultada por los profesionales sanitarios, actualmente indica que comprende más de 34 millones de citaciones en literatura biomédica. Estos son volúmenes que son inmanejables, para los cuales se han generado otros tipos de acciones, como por ejemplo revisiones sistemáticas, que son estudios que buscan condensar la información o agruparla sobre un tema, la información de estudios primarios, pero también
se encuentra al alza y esto hace que también se vaya exponenciando la creación de revisiones sistemáticas y en algún punto se convierta en un escenario que es de difícil manejo. Este escenario caótico, entonces, frente a él, ¿qué hace la Fundación Epistemónicos? Fundación Epistemónicos ofrece o busca generar soluciones tecnológicas y metodológicas que en su conjunto brinden una salida a tener una información que sea manejable para el tomador de decisión, que sea accesible y por ende que se convierta en algo útil para él. En esta vía, como fundación, hemos generado diferentes proyectos que son los que ustedes encuentran en este momento en sus pantallas publicados, que van desde bases de datos, repositorios, hasta plataformas que permiten, basados en la interacción, un acceso fácil, un acceso abierto, un acceso rápido a la información disponible sobre un tema. Para lo que nos convoca el día de hoy, queremos hablarles específicamente de dos recursos, que son dos bases de datos de suma relevancia que pueden ser muy útiles en el día a día de las actividades de los profesionales de la información en el área sanitaria. Tenemos la base de datos de epistemónicos y la base de datos BigReg de recomendaciones clínicas. La primera base de datos es una base que se encuentra disponible en 9 idiomas diferentes que permite realizar búsquedas de manera simple a partir de un término, pero también búsquedas estructuradas avanzadas en términos de usos de caracteres booleanos para acotar y llegar a una información y a la identificación de información mucho más específica sobre un tema. Esta base de datos tiene unas bondades y unas particularidades muy especiales, como el sustento en tecnologías de información, incluyendo inteligencia artificial y en conjunto con el trabajo en expertos sanitarios a nivel mundial. Esto permite que esta base de datos, primero, sea una de las que contiene mayor cantidad de revisiones sistemáticas en el área de la salud y que además se mantiene en continua actualización, permite eliminar duplicados, es decir, la información que tenemos allí es la mejor, la más actual, y además permite realizar una serie de actividades como clasificaciones automáticas de estos documentos que nos van a finalmente facilitar a nosotros la tarea de poder identificar esta información. ¿En qué consiste este trabajo de actualización? La actualización se hace de manera diaria o semanal a través de la búsqueda de información específica de estrategias sensibles en diferentes temas en 10 bases de datos, que son las que ustedes encuentran en la parte izquierda de su pantalla. Estas bases de datos se escanean de manera automática, sin restricción de idioma, de fecha, y nos permite ir almacenando en el repositorio de epistemónicos todo lo que va saliendo de manera rápida, actualizada y consistente en el tiempo. Otras fuentes que también de las que se nutre la base de epistemónicos son revisiones de bibliografías, de referencias de estudios ya incluidos, también revisiones sistemáticas que algunos de los usuarios de la misma plataforma nos comparten, y en esa medida tenemos como ese trabajo interconectado de la inteligencia artificial con el trabajo de los investigadores sanitarios. Así, encontramos que a través de la combinación de estos métodos, desde epistemónicos se han identificado más de 1.600.000 revisiones sistemáticas, de las cuales, después de eliminar duplicaciones, identificar que en efecto sí coincidan con lo que son los criterios de una revisión sistemática, se tenga incluida en la base 425.225 revisiones sistemáticas. Esto nos permite consolidarnos como una de las bases, como de hecho la base de datos de revisiones sistemáticas más grandes del mundo. En esta base de datos no solamente se encuentran revisiones, sino también podemos tener información relacionada con síntesis amplias, que son otro tipo de intentos por condensar y agrupar información, como por ejemplo guías de práctica clínica, policy briefs, evaluaciones de tecnologías sanitarias, scoping reviews y también estudios primarios que son contenidos dentro de las mismas revisiones sistemáticas que se tienen almacenadas allí en la base de datos. Un segundo recurso
que es BigRec, la base de datos para recomendaciones clínicas, busca recopilar y ser uno de los repositorios más completos que le apunten a tener información sobre recomendaciones clínicas, recomendaciones de salud pública y de políticas sanitarias emitidas por la OMS y la OPS, con la particularidad de que estas se seleccionan con dos criterios. Uno, que sigan un estándar de metodología en su desarrollo, que es el indicado por la metodología GRADE, y dos, que le apunten a informar sobre las metas del tercer objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Así, en esta plataforma, ustedes van a encontrar información para cada una de las 13 metas de este objetivo número 3, y allí vamos a tener, en este momento, es un trabajo que está en continuo crecimiento. Tenemos integradas 420 guías de práctica clínica, 4.312 recomendaciones clínicas que están a su vez disponibles tanto en español como en inglés. Cuando ustedes ingresan a cada uno de estos módulos, van a encontrar las recomendaciones con una serie de criterios y de descripciones que permiten tanto generar una trazabilidad de la información de dónde se extrajo, si se tiene interés de ir a revisar el texto completo, se tiene allí, si han habido publicaciones previas o actualizaciones de estas recomendaciones también se tiene en el historial, y nos permite tener una descripción adicional a nivel metodológico de qué tan confiable es la información que yo estoy consultando, que es lo que encontramos en la parte superior. Esta plataforma es igualmente súper intuitiva porque nos permite hacer desde una búsqueda simple, nuevamente con un término, hasta algo mucho más estructurado y complejo, o nos permite generar filtros de la información a través de mi población de interés, mi intervención, los comparadores o los desenlaces que yo quiera ubicar en el tema que estoy abordando. Adicional a esto, también nos permite identificar la información a través de una tabulación cruzada. Esta tabulación cruzada nos muestra como un mapa de recomendaciones relacionadas con el tema que es de mi interés, donde yo tengo las múltiples intervenciones que se han identificado, que se reportan en las guías de práctica clínica para las diferentes condiciones o subcondiciones de la población que yo estoy consultando. Adicional a ello, estas herramientas tienen una ventaja y es que se interconectan. Entonces, si yo quisiera poder acceder, investigar más allá o a profundidad este documento, puedo conectarme en la base de epistemónicos que acabamos de ver, puedo accesar allá y de una vez me despliega este documento fuente. No solo el documento fuente, también me va a desplegar otros documentos relacionados con el tema que yo estoy abordando. Por último, ¿cuál es la utilidad de los recursos, de estos recursos que acabamos de ver? Entonces encontramos primero que son recursos que son fáciles de usar, permiten agilizar el trabajo diario del profesional de la información. ¿Por qué? Son multilingües, es decir, nos permiten tener un acceso no solamente local, sino también a nivel internacional. Son de acceso o de consulta abierta, gratuita, y permite que yo pueda determinar, dependiendo también de mi experiencia, qué tan específica, qué tan sensible, qué tan fácil o qué tan dirigida estoy realizando las búsquedas de información. Un segundo aspecto a resaltar en términos de la utilidad práctica de estas herramientas es la disponibilidad de recursos que son relevantes en el área de la salud. ¿Por qué? Porque agrupa la información relevante sobre un tema específico de manera amplia y exhaustiva. Recordamos, buscan sobre 10 bases de datos que son las más consultadas por los profesionales sanitarios, extraen la información, eliminan duplicados y me entregan básicamente lo mejor, lo más actualizado, independientemente si se publicó ayer, muy posiblemente lo vamos a tener en epistemónicos. Y eso hace que yo ya no tenga que ir a hacer doble o triple trabajo de búsqueda, sino que en una sola consulta traigo toda la información que va a estar disponible en la literatura. Se basan además en métodos que son claros, sistemáticos, reproducibles,
se siguen directrices que son internacionales, que garantizan la disponibilidad de esa evidencia, que sea pues la mejor disponible, y además se desarrollan en conjunto con organismos que son relevantes en el sector sanitario. Por último, mejoran el trabajo en equipo, la gestión de recursos y la eficiencia de resultados. ¿Por qué? Las herramientas son integradas e intuitivas, es decir, que hace que no tenga que estar capacitando de manera asidua a todas las personas de mi equipo, sino que con una sola capacitación yo pueda tener un trabajo mucho más conectado y mucho más fluido entre todos los miembros de los equipos. Disminuye tareas, repeticiones, como les mencionaba anteriormente, y además cuentan con material de capacitación online para el entrenamiento de los equipos. Por último, y para finalizar, consideramos que desde estos desarrollos de tecnología, de innovación tecnológica y metodológica, la Fundación Epistemónicos puede fortalecer o aportar a ese fortalecimiento del rol y la labor del profesional de la información, apoyándonos en estas herramientas que son robustas, sistemáticas y que se basan tanto en mecanismos que son de inteligencia artificial, pero a su vez también en estas redes de personas que trabajan de manera colaborativa con nosotros y de manera solidaria. Por último, invitarlos a que las revisen, a que las consulten. Si tienen dudas o inquietudes, pueden escribirnos, pueden contactarnos y nosotros estaremos allí dispuestos para resolver o guiarlos en el camino del uso de estas herramientas. Muchísimas gracias. Lo ha hecho bien Epistemónicos, ¿no? Agradecemos a Francis Cantor por esta presentación tan clara y creo que a los atributos que ellos mismos indican de transparencia, independencia y calidad de Epistemónicos habría que agregar la excelencia, porque realmente el estándar de trabajo es muy alto y eso es evidente, y eso, yo digo, mientras uno más trabaja en el back office, mejor es el resultado para los usuarios finales. Eso permite esta claridad, esta facilidad de uso de la plataforma y de la base de datos.